Buenos días, soy el doctor Guillermo Bejarano, especialista en medicina interna, formado aquí en Solca y trabajo en el área de la emergencia de este hospital. El día de hoy les voy a hablar acerca de la antibioticoterapia empírica en los pacientes sépticos oncológicos. Empecemos. He decidido dividir esta charla en 4 partes. La primera parte es acerca de las recomendaciones de antibioticoterapia empírica en sepsis y choque séptico. Voy a utilizar las guías del Surviving Sepsis 2021 y unas guías de antibioticoterapia holandesas también del año 2021. Luego vamos a hablar acerca de sepsis en pacientes oncológicos versus pacientes no oncológicos, para ver en qué se diferencian, si los oncológicos tienen una mayor mortalidad, etc. Luego de la antibioticoterapia en el paciente con neutropenia febril, y por último de la sepsis neutropénica, choque séptico neutropénico y algo de la microbiología local de nuestro hospital. Parte 1. Recomendaciones de la antibioticoterapia empírica en sepsis y choque séptico. La guía del Surviving Sepsis 2021 hace 21 recomendaciones acerca del manejo de la infección o del uso de los antibióticos. Estas recomendaciones van desde la 11 hasta la 31. Vamos a empezar con las recomendaciones 12, 13 y 14, que hablan acerca del tiempo de inicio de los antibióticos, que se las he resumido en esta tabla. Como vemos, para el tiempo de inicio de antibióticos se tienen en cuenta 4 parámetros. En primer lugar, si el paciente está chocado; luego, si el paciente no está chocado; si el paciente tiene sepsis definitiva, es decir, si estamos seguros de que el paciente está séptico; o si el paciente tiene una posible sepsis. No estamos todavía tan seguros, pero la sospechamos. Cuando estamos seguros de que el paciente está séptico y está chocado, la recomendación es administrar antimicrobianos inmediatamente, lo ideal dentro de la primera hora. Cuando estamos seguros de que el paciente está séptico y no está chocado, también administramos antibióticos en la primera hora. Vamos ahora acá. El paciente está chocado y sospechamos que está séptico. Lo mismo, administramos antibióticos en la primera hora. Pero ¿qué pasa cuando los recuadros de color amarillo se cruzan? Si sospechamos de una sepsis, si tiene una posible sepsis el paciente, pero no está chocado, tienes más tiempo. ¿Para qué? Para evaluar todas las causas infecciosas versus no infecciosas del cuadro clínico agudo. Y tienes hasta 3 horas para administrar el antibiótico si persiste la sospecha de infección. Ahora vamos con las recomendaciones de la elección del antibiótico. Las guías del Surviving Sepsis 2021 no nos dicen qué antibióticos utilizar. Y eso la IPSA lo critica mucho. En este artículo aquí, ellos mencionan que debería de recomendarse antibióticos específicos para tal patología. Por ejemplo, nos dicen que las guías del Surviving Sepsis deberían de recomendar un antibiótico para un paciente séptico con neumonía. O si el paciente tiene sepsis y una infección de partes blandas, recomendar este otro antibiótico. Pero eso no lo hace la guía del Surviving Sepsis 2021. Por eso, para la elección del antibiótico, voy a basarme en las guías holandesas. En este algoritmo, los holandeses resumen qué antibióticos elegir en el paciente con sepsis. Entonces, una vez que diagnostican al paciente con sepsis, ellos se hacen esta pregunta: ¿cuál es el riesgo estimado de que el paciente tenga una infección por un enterococo resistente a cefalosporinas de tercera generación? El riesgo puede ser bajo, aumentado o alto. En este recuadro de color celeste están los parámetros que utilizan para definir riesgo aumentado o riesgo alto. Entonces, imaginemos que el paciente tiene un bajo riesgo y no se conoce el foco infeccioso. Ellos te recomiendan utilizar una cefalosporina de tercera generación. ¿Qué pasa si el paciente tiene un bajo riesgo y se conoce el foco infeccioso? Si es una neumonía de la comunidad, te dicen, elige el antibiótico que están en las guías de neumonía de la comunidad, que va a ser un betalactámico tipo amoxiclaulánico o ampicsulbactam más un macrólido.
o una quinolona respiratoria como moxifloxacino. Si el paciente tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica o intrahospitalaria, te dicen usa una cefalosporina de tercera generación más altas dosis de ciprofloxacina o usa piperacilina tazobactam solo. Si el paciente tiene una colangitis, cefalosporina de tercera generación. Si el paciente tiene otra infección abdominal que no sea colangitis, utiliza la combinación de cefalosporina de tercera generación con metronidazol. Si el paciente tiene una infección de catéter venoso central, utiliza una cefalosporina de tercera más altas dosis de ciprofloxacina o un aminoglucósido. O la otra opción es utilizar piperacilina tazobactam sola. Si el paciente tiene una infección urinaria o de piel y partes blandas, tienes que ir a leer las guías de infecciones urinarias y piel y partes blandas. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un riesgo aumentado para estar infectado con una enterobacteria resistente a cefalosporinas de tercera generación? Te dicen que hay dos estrategias. Una es la estrategia conservadora para el uso de carbapenémicos. Aquí ellos utilizan cefalosporinas de tercera más un aminoglucósido. Y la otra estrategia es la no conservadora de uso de carbapenémicos. Cuando tú no puedas utilizar un aminoglucósido, por ejemplo, en un paciente con falla renal, te dicen entra directamente con meropenem o imipenem. Y por último, si el paciente tiene un alto riesgo, le vas a dar un carbapenémico de entrada como monoterapia. Regresemos a las guías del Surviving Sepsis. En este caso, ellos, si bien es cierto, les dije que no hacen recomendaciones de antibióticos específicos, hay dos tipos de gérmenes con los que sí son más específicos. Uno es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. La recomendación dice que para adultos sépticos o con choque séptico y que tengan alto riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, recomiendan utilizar un antibiótico que cubra a este germen, por ejemplo, la vancomicina. Pero ¿cuáles son estos factores de riesgo para SAM-R? La historia previa de infección o colonización por SAM-R, uso reciente de antibióticos intravenosos en los últimos 3 meses, historia de infecciones de piel recurrentes o heridas crónicas, presencia de dispositivos invasivos, sobre todo intravasculares, pacientes en hemodiálisis, ingresos hospitalarios recientes y severidad de la enfermedad, que el paciente esté muy grave. Ahora, en cuanto a la elección del antibiótico para gérmenes gram negativos multidrogo-resistentes, ellos sugieren utilizar 2 antimicrobianos que cubran gram negativos en lugar de 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estar infectado con un germen gram negativo multidrogo resistente? Los tenemos en esta tabla. Previa infección o colonización por un gram negativo multidrogo resistente en el último año, prevalencia local de estos gérmenes. Las guías del Surviving Sepsis no te colocan este porcentaje en realidad, pero hay varios artículos que indican que si el porcentaje de resistencia es mayor al 20%, utilices de entrada 2 antimicrobianos para gram negativos. Infección adquirida en el hospital, uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses, uso concurrente de descontaminación digestiva selectiva, viaje a un país altamente endémico en los últimos 3 meses y una hospitalización en el extranjero también en los últimos 3 meses. Por último, les quiero hablar sobre cómo se debe administrar el antibiótico. Las guías nos dan 2 recomendaciones. La primera es que para pacientes sépticos o con choque séptico recomiendan utilizar estrategias basadas en la farmacocinética y farmacodinámica. Y además que los beta-lactámicos deben de ser administrados en infusiones extendidas o infusión continua. ¿Qué quiere decir una infusión extendida? El antibiótico debe ser infundido durante al menos la mitad del intervalo de dosificación. ¿Qué significa esto? El intervalo de dosificación es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis del antibiótico y la siguiente dosis. Por ejemplo, el cefepime se da 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? Las 8 horas son el intervalo de dosificación. Y este cefepime debería de ser infundido durante al menos la mitad de ese tiempo.
Es decir, el cefepime lo indicamos cada 8 horas, pero debe administrarse en una infusión de 4 horas, la mitad del intervalo de dosificación. Empecemos con la segunda parte. Vamos a hablar de sepsis en pacientes oncológicos versus pacientes no oncológicos. He utilizado este artículo del British Medical Journal que habla acerca de si los pacientes con cáncer que están sépticos y con bacteriemia tienen una mayor mortalidad que los que no tienen cáncer. Este fue un estudio de corte retrospectivo realizado en un centro único en el que se analizaron a 352 pacientes que ingresaron por la emergencia entre los años 2010 y 2015. De estos 352 pacientes, 176 tenían cáncer y estaban en tratamiento activo con quimio o radioterapia y 176 no tenían cáncer. Los criterios de inclusión fueron que los pacientes tengan sepsis, choque séptico o bacteremia. El outcome primario del estudio fue la mortalidad hospitalaria en ambas cortes y los outcomes secundarios, demografía, signos vitales en la emergencia, parámetros de reanimación y de laboratorio de los pacientes. En esta tabla que vemos aquí están los signos vitales de los pacientes cuando llegaron a la emergencia. Como vemos, los parámetros hemodinámicos eran peores en los pacientes oncológicos. Tenían una presión arterial sistólica menor a la llegada a la emergencia que lo de los pacientes no oncológicos, una presión arterial diastólica menor, presión arterial media menor y la frecuencia cardíaca mucho más alta que los de los pacientes oncológicos, no oncológicos, perdón. En cuanto a la hemoglobina y el hematócrito, era menor en el momento de ingreso en relación a los pacientes no oncológicos. Y como vemos también, el 44% de los pacientes oncológicos tenían un lactato mayor a 4, en comparación con el 26% de los pacientes no oncológicos. Entonces, esta tabla nos muestra cómo los pacientes con cáncer llegaban con una presión arterial media, sistólica y diastólica menor, más taquicárdicos, con una menor hemoglobina y hematócrito y con un lactato más alto. Aquí tenemos otra tabla en la que están las variables del tratamiento. Les he resumido en esta tabla pequeña de la derecha los datos que he considerado más relevantes de esta tabla grande. En rojo están los datos de los pacientes oncológicos y en verde los de los no oncológicos. Como vemos, la administración de fluidos en las primeras 6 horas fue de 3.34 litros en los pacientes con cáncer y 2.6 litros en los pacientes que no tenían cáncer. Más líquidos requirieron los que tenían cáncer. En cuanto a la administración de fluidos en las primeras 24 horas, lo mismo. Más requerimiento de líquidos tuvieron los pacientes oncológicos que los no oncológicos. En cuanto al uso de vasopresor en las primeras 24 horas, el 44% de los pacientes oncológicos los necesitó versus el 34% de los no oncológicos. Y en cuanto al tiempo de inicio del antibiótico, llama la atención que se demoran casi el doble en administrar antibióticos en pacientes con cáncer que en los pacientes que no tienen cáncer. En esta tabla vemos la mortalidad hospitalaria. Como ven aquí, el 54% de los pacientes con cáncer fallecieron y solo el 42% de los pacientes sin cáncer. Esto con una P de 0.03 y un odds ratio de 2.32. Que se podría interpretar de la siguiente manera. Los pacientes sépticos con cáncer tienen 2.32 veces más riesgo de morir que los pacientes sépticos sin cáncer. Ahora entramos en la parte 3 de la charla, antibioticoterapia en el paciente con neutropenia febril. Primero definamos qué es neutropenia febril. Tenemos que hacer aquí 2 definiciones. ¿Qué es neutropenia? Tener un valor absoluto de neutrófilos menor a 500 o un valor absoluto de neutrófilos menor a 1000 y una predicción de que van a disminuir a menos de 500 en las siguientes 48 horas. ¿Cómo hacemos esta predicción si el paciente recibió un esquema de quimioterapia muy aplaciante? Ahora, fiebre es una sola toma de temperatura oral mayor o igual a 38.3 grados centígrados o una sola
toma de temperatura mayor a 38, pero que persista durante 1 hora. Tienen que tener en cuenta también que la neutropenia febril no solo es una emergencia hemato-oncológica, sino una emergencia infectológica, por lo que la administración de antibióticos rápida es de mucha importancia. Aquí tenemos el tratamiento antibiótico empírico inicial en pacientes con neutropenia febril. Debe ser precoz, de amplio espectro, debe cubrir pseudomonas siempre. ¿Con qué lo hacemos? Con betalactámicos antiseudomonas, dentro que están cefalosporinas de tercera generación, como la ceftazidima, que es la única cefalosporina de tercera generación que cubre pseudomonas, y cefalosporinas de cuarta generación, como el cefepime. Tenemos también el uso de piperacilina tazobactam y de carbapenémicos como el meropenem o imipenem, recordando que el ertapenem es el carbapenémico que no cubre pseudomonas, por eso no está incluido aquí. Podemos utilizar monoterapia con estos betalactámicos o terapia combinada. Cuando utilizamos terapia combinada, debe ser combinando, valga la redundancia, un betalactámico antipseudomonas, de los que ya les mencioné, más un aminoglucósido o una quinolona. Si el paciente tiene un foco infeccioso abdominal, también hay que cubrir anaerobios. Si utilizaron cefepime, le agregan metronidazol. Pero si utilizaron un carbapenémico o piperacilina tazobactam, no es necesario agregar metronidazol porque esos antibióticos ya cubren anaerobios. Y también tenemos que verificar si existe una indicación inicial para usar vancomicina, si es que el paciente tiene factores de riesgo para SAMR, o si existe una indicación inicial para cubrir gérmenes gram negativos multidrogoresistentes. En cuanto a las dosis de los antibióticos, tienen que ser dosis antipseudomonas. La ceftazidima y el cefepime son dos cefalosporinas que se las puede usar a veces con la dosis de 1 gramo cada 8 horas, pero la dosis antipseudomonas, por lo tanto la dosis que deben de usar en un neutropénico febril, es de 2 gramos cada 8 horas. El tazocino, piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, imipenem 500 miligramos cada 6 horas, meropenem 1 gramo cada 8 horas. Recuerden que los betalactámicos deben de administrarse en infusión extendida o continua. En cuanto a la gentamicina y amigacina, la dosis es de 5 miligramos por kilo al día o 15 miligramos por kilo al día, respectivamente. El ciprofloxacino viene a veces en frascos de 200 miligramos, pero la dosis antipseudomonas es de 400 cada 12, y la vancomicina, la dosis inicial puede ser de hasta 30 miligramos, pero luego las dosis subsecuentes deben de ser de 15 miligramos por kilo IV cada 12 horas. Es decir, dosis inicial 30 miligramos por kilo. Las siguientes dosis 15 miligramos por kilo cada 12 horas y debe administrarse en una infusión de 1 hora, teniendo en cuenta que la dosis máxima es de 2 gramos al día y teniendo vigilada la función renal del paciente. En cuanto al tiempo del uso de antibióticos en los pacientes con neutropenia febril, este paper de UpToDate nos dice que debe administrarse el antibiótico en los 60 primeros minutos. Sin embargo, hay autores que recomiendan administrarlo en los 30 primeros minutos. Eso lo vemos en este estudio brasilero, en el que fue un estudio de corte prospectivo de todos los casos consecutivos con neutropenia febril evaluados desde octubre de 2009 hasta agosto de 2011 en un hospital del sur de Brasil. El objetivo fue determinar si el tiempo de administración de antibiótico es un predictor de mortalidad en pacientes oncológicos adultos con neutropenia febril. En esta tabla vemos que 29 pacientes murieron en este estudio. Este es el grupo de los 29 pacientes, ¿ya? Es decir, esta columna de aquí es el grupo de mortalidad. Y acá tenemos los 278 pacientes que sobrevivieron. Este es el grupo de sobrevida. Como vemos acá al final, en el grupo de mortalidad
la mediana de tiempo de administración de antibióticos fue de 1.6 horas. Y en el grupo de sobrevida, la mediana fue de 0.33 horas. Y además en este estudio se vio que por cada hora de retraso en el tiempo de administración de antibiótico, aumentó el riesgo de mortalidad a los 28 días en un 18%. Nos enseña también este estudio, esta curva de Kaplan-Meier, donde vemos en la parte horizontal, en el eje horizontal, el tiempo en días, y en el eje vertical, la sobrevida acumulada. La línea de color azul, línea continua, corresponde al grupo de pacientes que recibió antibióticos en menos de 30 minutos. Y la línea discontinua de color concho de vino corresponde al grupo de pacientes que recibió antibióticos pasados los 30 minutos. Y como vemos, desde aquí se separan las líneas y nos damos cuenta cómo sobreviven menos los pacientes neutropénicos febriles a los que se les administró antibióticos pasados los 30 minutos. Así que hacen esta conclusión en este estudio. Los pacientes con neutropenia febril con un tiempo de administración de antibiótico menor a 30 minutos tuvieron tasas de mortalidad más bajas que aquellos con un tiempo de administración de antibióticos entre 31 y 60 minutos. La mortalidad de este grupo, de los que recibieron antibióticos en menos de 30 minutos, fue del 3%, y de la que los recibieron entre 31 a 60 minutos fue del 18%. Ahora entremos en la última parte de la charla, sepsis neutropénica y microbiología de Solga. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. No es lo mismo neutropenia febril, sepsis neutropénica y choque séptico neutropénico. Son tres definiciones distintas. Entonces, la sepsis neutropénica, la parte de neutropenia es idéntica a la de neutropenia febril. Valor absoluto de neutrófilos menor a 500 o menor a 1000, pero con una predicción de que van a disminuir a menos de 500 en las siguientes 48 horas. Pero cuando hablamos de la temperatura no es igual, porque el neutropénico febril siempre tiene fiebre. El paciente con sepsis neutropénica puede tener fiebre o puede tener una temperatura menor a 36. Y además tiene que tener signos y síntomas consistentes con sepsis clínicamente significativa. Para el manejo del paciente con sepsis neutropénica y choque séptico neutropénico encontré unas guías, un protocolo utilizado en un hospital británico, unas guías alemanas del año 2018 y dos protocolos australianos. Veamos en qué se diferencia el manejo del paciente con sepsis neutropénica con el de neutropenia febril. Entonces, empecemos con el protocolo británico. El protocolo británico nos dice que el paciente con sepsis neutropénica debe recibir antibióticos dentro de la primera hora que llega al hospital. Eso es idéntico. Luego nos dicen que si la sepsis neutropénica es de un foco infeccioso desconocido, utilice como primera línea piperacilina tazobactam. Aquí eliminan a las cefalosporinas. Esta guía es muy interesante también porque tiene varios checklists. Y como ven, cuando llegan a la parte de los antibióticos, te hacen esta pregunta: si el paciente es alérgico a la penicilina. Si la respuesta es no, das tazocin o piperacilina tazobactam, que es el que utilizan como primera línea. Si el paciente es alérgico a la penicilina, te hacen esta pregunta: si esa alergia fue amenazante para la vida o no. Si no fue amenazante para la vida, es decir, el paciente solo tuvo un rash cutáneo cuando le administraron penicilina, le das meropenem. Si el paciente, en cambio, tuvo una alergia que fue amenazante para la vida, como un choque anafiláctico, no puedes utilizar ningún betalactámico y entras con ciprofloxacina a dosis antiseudomonas. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, agregue gentamicina. Entonces, en resumen, este protocolo británico te dice:
que si el paciente tiene una sepsis neutropénica, des piperacilina tazobactam, y si el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene choque séptico neutropénico, piperacilina tazobactam más gentamicina. También está este algoritmo en este protocolo británico que nos dice qué hacer si el paciente tiene una vía central permanente o semipermanente para la administración de quimioterapia, como un catéter PICC o un implanto FIX. Si es que sí la tiene y sospechas que ese es el foco infeccioso, tienes que combinar piperacilina tazobactam con vancomicina. Y si el paciente está chocado, está hemodinámicamente inestable, agregue gentamicina. Veamos ahora qué dicen las guías alemanas. Básicamente lo mismo. Ellos recomiendan el tratamiento inicial con piperacilina tazobactam o con un carbapenémico. Y si el paciente está en choque séptico, si está hemodinámicamente inestable, combine con un aminoglucósido. En resumen, las guías alemanas te dicen que para el paciente con sepsis neutropénica uses piperacilina tazobactam o un carbapenémico, y para el paciente con choque séptico neutropénico, piperacilina tazobactam o un carbapenémico más gentamicina. Veamos ahora qué dicen los australianos. Primero, ellos nos dicen que el antibiótico no puede retrasarse más allá de 1 hora, pero si el paciente tiene signos de sepsis o está en choque séptico, debe administrarse en menos de 30 minutos. En cuanto a la primera línea de antibióticos, te dicen lo mismo, piperacilina tazobactam. Como ven, ninguno de estos protocolos o guías te dicen que si el paciente neutropénico está séptico, use cefalosporinas, sino que se las saltan y dicen, entra con pipertazo, por lo menos. Ahora, si el paciente tiene compromiso sistémico y está chocado, agregue al piperacilina tazobactam vancomicina y gentamicina. Y si pese a tener estos 3 antibióticos existe un posterior deterioro del paciente, descontinúan piperacilina tazobactam y gentamicina y dejan al paciente con meropenem y vancomicina. Y además hacen una consulta al especialista en enfermedades infecciosas. En resumen, los australianos dicen, para sepsis neutropénica, use pipertazo, para el choque séptico neutropénico, piperacilina tazobactam más gentamicina y vancomicina, y en caso de que el paciente se deteriore con estos 3 antibióticos, descontinúe estos 2 primeros y de meropenem más vancomicina más una interconsulta a infectología. Para terminar, les voy a enseñar algo de lo que tenemos en microbiología en Solca. Este estudio fue publicado en la revista que tenemos aquí en el hospital. Toma en cuenta solo pacientes hematológicos con leucemias agudas, que el estudio se realizó con datos de 2013 y 2014, analizaron a 58 pacientes, de los cuales el 60% tuvo leucemias linfoblásticas y el 40% leucemias mieloides agudas. Como ven en este gráfico, se tomaron cultivos, fueron 98, 52 fueron positivos, la mayoría de los cultivos positivos fueron para gram negativos, 92% versus un 8% gram positivos, y los gérmenes que más se aislaron fueron la E. coli en el 26.53% de los casos, seguida de Klebsiella pneumoniae en un 8% de los casos, seguido de Staphylococcus aureus en el 4% de los casos. De estos cultivos, el 25% tuvieron gérmenes BLE positivos. Este gráfico de aquí llama mucho la atención. Habla de la sensibilidad antimicrobiana. Y como vemos, la sensibilidad antibiótica fue baja para los gram negativos en todas las cefalosporinas, incluido el cefepime, que está aquí. Tuvo una sensibilidad del 18%. Y la sensibilidad antimicrobiana fue alta para los carbapenémicos, amikacina y piperacilina tazobactam. Vean cómo el ertapenem tuvo un 92% de sensibilidad, piperacilina tazobactam 90%, y la amikacina
imipenem, meropenem y tigecyclina, 100% de sensibilidad. Por lo que no me parece descabellado que si tenemos un paciente en la emergencia y nos llega febril, neutropénico y tiene una leucemia aguda, basado en los datos microbiológicos de nuestro hospital, le administremos de entrada piperacilina tazobactam en lugar de cefepime. Ahora tenemos otro estudio realizado con 246 pacientes ingresados en la UCI desde julio 2018 a junio 2019. Y como ven, los patógenos aislados en la unidad de cuidados intensivos fueron las enterobacterias ble positivas en el 57% de los casos, luego las enterobacterias resistentes a carbapenémicos en el 32% de los casos, luego la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos en el 7% y el Staphylococcus aureus meticilino resistente en el 4%. Como los gérmenes más frecuentemente aislados en los cultivos de la UCI fueron ble positivos, los antibióticos que más se utilizaron en la UCI fueron meropenem e imipenem, que cubren ble positivos. También se utilizó piperacilina tazobactam, tigecyclina y colistina. Este es otro estudio de la UCI que habla de la mortalidad de pacientes oncológicos vinculados a neutropenia. Se incluyeron 99 pacientes desde enero 2015 hasta diciembre 2016 y la mortalidad de pacientes con neutropenia ingresados en la UCI fue del 58.6%. Acá tenemos las infecciones coexistentes y concomitantes en los pacientes que fallecieron. Como vemos, la primera fue neumonía, luego infecciones por catéteres, luego enterocolitis. Y acá tenemos la etiología. El germen que más se aisló fue la E. coli ble positiva. Por lo que tampoco considero descabellado que si tenemos un paciente en la UCI neutropénico y que se deteriora estando en la UCI y que tú sospeches que ese deterioro es por una infección adquirida en la UCI, se utilice o se cambie el esquema antibiótico a un carbapenémico de manera empírica hasta obtener los cultivos. Porque los gérmenes más frecuentemente aislados en la UCI en estos dos estudios fueron enterobacterias ble positivas. Puntos claves de la charla. En sepsis neutropénica, administra antibiótico-terapia empírica en los 30 a 60 primeros minutos con piperacilina tazobactam. En choque séptico neutropénico, administra antibiótico-terapia empírica en menos de 30 minutos con piperacilina tazobactam y gentamicina. Damos doble cobertura para gram negativos cuando el paciente está chocado. En pacientes con neutropenia febril con leucemias agudas, administramos como antibiótico-terapia empírica piperacilina tazobactam, basándonos en el estudio de este hospital en el que piperacilina tazobactam fue muy sensible, hasta 90% de sensibilidad en los pacientes con leucemias agudas. En pacientes con neutropenia febril sin choque ni sepsis y que no tengan leucemia aguda, puede iniciar antibiótico-terapia empírica con cefepime. Los betalactámicos deben administrarse en infusión extendida o infusión continua. Consideremos el uso de vancomicina en pacientes con choque séptico neutropénico, sobre todo si tienen factores de riesgo para SAM-R. Y considere utilizar carbapenémicos si sospecha una infección adquirida en la UCI, basándonos en la resistencia bacteriana y en los estudios que yo les enseñé acerca de los gérmenes aislados en la UCI. Eso es todo. Les agradezco mucho por escucharme y espero poder colaborar con ustedes en una próxima ocasión.